Bienvenidos. Hoy estamos con un historiador internacional, escritor canadiense, crítico del neoliberalismo y de sus ideas globalizantes, nombrado en 2024 como uno de los mejores 25 pensadores del mundo por la revista Prospect UK. Él nació en Canadá en 1978, lleva ya un par de décadas escalando posiciones en la Academia Norteamericana, desde un doctorado en la Universidad de Nueva York hasta una beca en Harvard, hasta una cátedra en el Wellesley College, allí en Estados Unidos. Profesor de Historia Internacional en la Escuela de Estudios Globales de la Universidad de Boston, ha sido investigador asociado en Chatham House, ha tenido becas residenciales en Harvard, en la Universidad de Berlín, es coeditor además del proyecto de Historia de Economía Política y forma parte del consejo editorial de la Academical Historical Review. Su profundidad, su erudición, hizo que incluso aquellos a quienes criticaba, especialmente los globalistas, los neoliberales y ahora los libertarios, pudieran hasta respetar su trabajo. Su nombre y su pensamiento ha cobrado relevancia desde la publicación en 2023 de Crack Up Capitalism, en el que es aún más crítico de la visión globalizadora y las tendencias antiestatales y ultraliberales de un sector libertario marginal en Estados Unidos, y su objetivo es el tipo de pensamiento que eliminaría por completo a los países para reemplazarlos por un movimiento sin fronteras de capital y dinero en efectivo, una nueva forma de colonización. Entre sus libros, algunos traducidos a más de 10 idiomas, se encuentran Globalistas, El fin de los imperios y el nacimiento del neoliberalismo, publicado en el 2018, el más reciente, Capitalismo de la fragmentación, el radicalismo del mercado y el sueño de un mundo sin democracia, publicado en 2023. Y este 2025 que está por comenzar, escribió un libro cuyo título en inglés, vamos a traducirlo, es Hayek, Los bastardos, la guerra racial, el dinero, el IQ y el capitalismo de la extrema derecha. Comenzamos así el reportaje. Quien hay un auge de la ultraderecha en los últimos años, que comienza con la pospandemia, algunos términos como neoliberalismo comienzan a ser disputados incluso de la derecha radical, hasta adjudicarlo a un invento de la izquierda. Así que le pido que nos ayude a entender históricamente el concepto de neoliberalismo y su idea de libertad, no solo de libertad de mercado. Bueno, creo que neoliberalismo es una de esas palabras que se utiliza de muchas maneras. Hay que empezar por desglosar un par de definiciones principales. A veces se utiliza para referirse a un periodo de tiempo y que el neoliberalismo comenzó con Thatcher, Reagan, Pinochet. Entonces la pregunta es, ¿cuándo terminó el neoliberalismo como una especie de fase de la historia mundial? Otros lo ven como una especie de conjunto de políticas, como el consenso de Washington, la privatización, la liberalización, la libre circulación de capitales. Entonces, describen el neoliberalismo llegando a un país diferente en una línea de tiempo diferente. A veces los países se volvieron neoliberales antes, otros lo hicieron más tarde. Y otras personas lo describen como una ideología descrita por un grupo relativamente pequeño de pensadores que acuñaron el término neoliberalismo en los años 30 y desde entonces han estado discutiendo qué nuevas medidas son necesarias para proteger el capitalismo bajo las cambiantes formas de democracia y gobierno. En mi trabajo tiendo a usarlo de la tercera manera para hablar de este grupo de intelectuales alrededor de Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises y sus descendientes intelectuales que han tenido una serie de debates a través de las décadas. Creo que si uno piensa que el neoliberalismo es un término útil o no, depende en parte de cómo uno entiende el término en sí. Bueno, como usted sabe, nuestro presidente Javier Milei se define como anarcocapitalista, reivindica a Hayek, a von Mises, a Rothbard, incluso son los nombres de sus propios perros. ¿Qué cree que pensarían de Milei estos pensadores si vivieran? ¿Y ve usted alguna característica de la escuela austríaca en las políticas de nuestro presidente, o cree que quedaron solo en el discurso, pero en la práctica son recetas de corte neoliberal?
Bueno, la aparición de Milei en esa escena ha sido en realidad bastante fascinante para alguien como yo, que estudia la historia intelectual del neoliberalismo. Porque más que nadie, ciertamente desde Thatcher, tiene una especie de autocomprensión de sí mismo en ese linaje intelectual que acabo de describir. Se coloca a sí mismo como una figura más radical que Friedrich Hayek, incluso más radical que Ludwig von Mises, identificándose principalmente con la persona que mencionaste, Murray Rothbard. Cuando digo radical, en general, la implicación es ¿qué rol tiene el Estado en la organización de la economía? Hayek y Mises aún creían que el gobierno tenía algún tipo de rol en la organización de la competencia, la protección de la propiedad, de los contratos y el Estado de Derecho. Mientras que Murray Rothbard, lo que lo hace inusual, incluso entre otros intelectuales neoliberales, es que creía que se podía acabar con el gobierno y el Estado por completo, y que proveedores privados de servicios podrían desempeñar todas las funciones que el gobierno suele hacer. Fuerzas de seguridad en lugar de policía y ejército, cortes privadas en lugar de tribunales públicos, ciertamente la educación privatizada, e incluso una suerte de moneda privatizada. Es muy provocativo, especialmente para un historiador intelectual que siempre quiere buscar la coherencia. Cuando escuchas a alguien que se está convirtiendo en el líder de un gobierno, decir que cree en un pensador que cree que no debe haber gobierno, parece una especie de imposible contradicción a primera vista. Sin embargo, Milei, siendo consciente de ello, lo ha matizado, diciendo que aunque es un anarcocapitalista en principio o en filosofía, es un minarquista en la práctica, lo que significa que piensa que el Estado necesita reducir su nivel de intervención y participación en la economía. Creo que tiene un buen sentido, claramente, de su propio lugar en esta tradición de lo que se llama la Escuela Sociedad Mont Pelerin del neoliberalismo. Y algunas de las personas que él ve como sus mentores y una especie de guías en la vida, incluyendo a Jesús Huerta de Soto, Venegas Lynch y Venegas Lynch, padre en Argentina. Son personas que de hecho han sido maestros y estudiantes en este linaje de Hayek y Mises hacia abajo. Así que se puede tener un debate real, creo, sobre dónde se sitúa él en la tradición intelectual. No es una especie de discusión fuera de lugar. Nuestro presidente idolatra a Donald Trump y viceversa. El próximo presidente norteamericano apoya a Javier Milei usando su eslogan de MAGA en el caso del Make Argentina Great Again. Sin embargo, en las políticas económicas parecen estar en las antípodas. Trump anuncia aranceles a la importación, a los socios del NAFTA, a productores chinos, ilusiona a los trabajadores norteamericanos con la relocalización de las industrias manufactureras. ¿Cuál es su análisis respecto de esto? Cuando Milei fue electo, la prensa popular de Europa y Estados Unidos lo tildó de una especie de aberración o incluso un monstruo en cierto modo. En aquel momento escribí un artículo respondiendo, llamándolo monstruo de la corriente dominante. Si es un monstruo, entonces también es alguien que representa algunos principios económicos bastante tradicionales. En otras palabras, aunque intelectualmente se sitúa en una tradición libertaria radical, sus propias acciones han sido más parecidas a versiones radicales de las propuestas de ajuste estructural del FMI que a algo completamente diferente. La idea de recortar el gasto del Estado y reducir la inflación con medidas draconianas, reducir la capacidad de la gente para protestar y organizarse como miembros de sindicatos, recortar el gasto en educación, son formas tradicionales de austeridad que a menudo formaban parte de los paquetes de recomendaciones del FMI y el Banco Mundial durante décadas.
En su caso, simplemente ha subido el volumen de muchas de ellas y las ha hecho más extremas de lo que incluso el FMI habría recomendado. Pero en cuanto a los detalles del tipo de políticas que ha puesto en marcha versus Trump, la diferencia es la libertad de acción que tienes siendo Estados Unidos versus Argentina. Es decir, Estados Unidos tiene una especial autonomía en la economía mundial, siendo el emisor del dólar, la moneda de reserva mundial, teniendo un enorme mercado interno y la capacidad de girar hacia un nivel de autosuficiencia que la mayoría de los otros países no tienen y que dependen más de las exportaciones que Estados Unidos. Creo que más importante tal vez que los detalles de las propuestas de política es este tipo de identificación percibida entre Milley, Trump y luego figuras importantes de las que probablemente hablaremos, como Elon Musk, es que sienten que tienen un enemigo común. Ven un enemigo común en la izquierda. Socialistas, feministas, defensores de los derechos de los homosexuales, las personas que creen en proelección y derechos reproductivos. En cierto modo les une menos su política económica común y más su postura política contra lo que consideran una oposición progresista peligrosa. Vemos en esta era de la pospandemia el ascenso de la ultraderecha en varios países simultáneamente alrededor del mundo. Giorgia Meloni en Italia, Javier Milei mencionado aquí en Argentina, Donald Trump en su segunda presidencia en los Estados Unidos, el país de ultraderecha de los Países Bajos, y la lista podría seguir con Orbán, con otros ejemplos. Pero Javier Milei propuso en su último encuentro con Donald Trump, en el marco de la CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, crear una Liga de Naciones Libres. Sin embargo, entre estos líderes parece haber contradicciones entre el nacionalismo de Meloni y de Trump y los globalistas como Javier Milei. Me gustaría cuál es su propia visión respecto del futuro de una eventual Liga de Naciones Libres. Bueno, también añadiría a Netanyahu en Israel, con quien Milei ha sido muy abiertamente solidario y que representa posiblemente el gobierno de extrema derecha más extremo en el poder en la actualidad. Los motivos para la cooperación entre esos partidos y gobiernos es, sobre todo, negativa. Se ven a sí mismos como un frente común contra lo que consideran la socialdemocracia, el socialismo, etc. Por lo demás, tienen mucho margen para la cooperación. Giorgia Meloni es atlantista. En política exterior está más cerca de Estados Unidos que de Macron, posiblemente. En política económica ha demostrado ser bastante feliz, como con Salvini antes que ella, vivir con la UE, siempre y cuando pueda obtener lo que quiere de la UE. Lo mismo ocurre con Orbán en Hungría. Lo que hemos visto en los 2 últimos años es una especie de alejamiento de la idea de salida o secesión o ruptura de los acuerdos multilaterales y más una cooptación por los partidos de derechas y extrema derecha de las estructuras de gobierno existentes y utilizarlas para sí mismos. En ese sentido, creo que es muy posible imaginar una especie de cooperación entre un Milei y un Trump. Habrá conflictos inevitables sobre cuestiones específicas de guerras comerciales y aranceles, pero creo que la conclusión es que se ven unidos por una oposición a la regulación, especialmente en relación con el cambio climático. Si hay un tipo de enemigo común que tiene la extrema derecha, es el activismo ambiental y la política que ellos ven como un intento de frenar el crecimiento, interponiéndose en el camino de los empresarios y la acumulación. Siempre y cuando todo el mundo esté de acuerdo con la desregulación, el crecimiento impulsado por el carbono, entonces probablemente puedan dejar de lado las pequeñas diferencias sobre la soja aquí y el pollo allá, que inevitablemente surgirán. Bueno, está por comenzar la segunda presidencia de Donald Trump. ¿Cuál es su perspectiva de cómo va a ser esa segunda presidencia? Bueno, siempre es difícil hacer estas predicciones como historiador. Soy muy cauteloso a la hora de intentar ver el futuro.
Pero podemos usar la primera administración Trump como un buen tipo de control para nuestra comprensión de lo que podemos esperar. Los nombramientos del gabinete que ya ha hecho no representan una ruptura radical con la primera administración Trump. En política económica es bastante convencional la gente que ha nombrado. No tenemos una especie de proteccionista radical o un conservador nacional que va a traer de vuelta el estado de bienestar y reiniciar la política industrial. En cambio, tenemos en el comercio y el tesoro dos personas de Wall Street que están interesados en la financiarización, la extracción y la reducción del gasto público. El movimiento antimonopolio o la oposición a las grandes tecnológicas, la concentración de poder, que era bastante importante bajo Biden, probablemente desaparecerá. Por eso Silicon Valley se alineó detrás de Trump al más alto nivel. Creo que económicamente vamos a ver un intento de renovar los recortes de impuestos, reducir el gasto estatal, recortar todo tipo de regulaciones verdes y una especie de sobrealimentación, ese estilo de crecimiento. En la política de inmigración, sin duda habrá algunos momentos muy feos al principio de la presidencia, como la última vez, con la prohibición de viajar a personas de países de mayoría musulmana. Habrá algún gesto de deportación masiva, pero habrá que ver hasta dónde llega legalmente y en términos de oposición popular. Creo que será similar a la vez anterior, continuidad estructural en cuanto a desregulación e hipercapitalismo, con algunos actos exagerados de sadismo y ataques a los ciudadanos no estadounidenses. ¿Usted ve alguna contradicción ideológica en la posibilidad de que un magnate como Elon Musk forme parte del gobierno de Trump? ¿O será una nueva norma en la que aquellos que estaban en contra del Estado ahora se apropian de él para llevar adelante sus propios proyectos personales? Ahí has puesto el dedo en la llaga. Eso es exactamente lo que pasó con Peter Thiel en el primer gobierno de Trump. Había un lenguaje libertario original de salida, creando nuevos estados pequeños, como describí en mi reciente libro. Pero si puedes apoderarte de un estado existente, entonces eso es mucho mejor. Es mucho más rico, es mucho menos complicado que tratar de iniciar un pequeño estado en el Caribe y cosas así. Alguien como Elon Musk ha estado mucho menos preocupado por la cooperación y la connivencia con el gobierno federal en su carrera. Él ha confiado completamente en una estrecha relación con la financiación estatal y el Estado como el cliente. Ya sea Starlink, SpaceX, el tipo de apoyo que recibió para los primeros años de Tesla. Estructuralmente, no es de extrañar en absoluto que decidiera alinearse con Trump y su propia política ha oscilado obviamente tan a la derecha en las preocupaciones sobre cosas como los derechos trans y otras formas de lo que él llama wokismo en los últimos 2 años, que no parecía que hubiera ningún obstáculo allí. Creo que la oposición libertaria al Estado es una oposición que se examina mejor en la práctica y es fácil hablar de sociedad sin Estado cuando se está lejos del poder. Pero como muestra el ejemplo de Milley, de Peter Thiel y Musk, cuando los libertarios consiguen las palancas del poder, tienden a querer usarlas de manera muy extrema. Así que el autoritarismo, en nombre de una mayor libertad económica, no es realmente una contradicción. Lo sabemos desde Inouye y ahora tenemos otras versiones. Me gustaría decir, como nota al margen, es algo interesante. Uno de los estudiantes más importantes de Murray Rothbard, un hombre llamado Hans Hermann Hoppe, considerado el anarcocapitalista más influyente en el mundo de hoy, recientemente ha denunciado a Javier Milei por su tibieza y falta de voluntad para abolir realmente el Banco Central, como había prometido en su campaña. Curiosamente, ahora está recibiendo críticas, incluso desde el rincón más radical de los libertarios antiestatales,
contra las inconsistencias en la ¿Y acción de cuánto ha Milei. influido en la creación de estas nuevas derechas y en la ideología antiestatal del Silicon Valley? ¿Y cuánto hay de real en este tecnofeudalismo que manifiestan y su oposición al poder estatal y a las regulaciones? La idea de que Silicon Valley está de alguna manera en contra del Estado siempre ha sido muy fácil de ver. Quiero decir, el propio Silicon Valley es un producto del complejo militar industrial. Existe solo gracias al apoyo federal para la investigación y desarrollo en el siglo XX. Tasas de interés cero y las leyes favorables a las empresas en lugares como California y Estados Unidos son las condiciones en las que hemos conseguido este boom tecnológico del siglo XXI. Nunca ha sido muy convincente para mí que Silicon Valley esté realmente en contra del Estado. Sin embargo, lo que creo que ha sucedido en los últimos años es que ciertas innovaciones en el capitalismo que han salido de Silicon Valley han cambiado las relaciones de las personas con el gobierno, los políticos y entre sí. Por nombrar solo un par de ejemplos, algo como la criptomoneda ha producido una falsa sensación de valor que se crea de la nada y que si tienes la información correcta en el momento adecuado, también puedes convertirse en un multimillonario a través de Internet. Creo que ha producido una especie de mentalidad de hazte rico rápido, que hace que las lealtades políticas de la gente sean mucho más fluidas. La pregunta se convierte en quién me va a hacer rico y no quién tiene mis intereses a largo plazo en mente. Otro ejemplo sería algo como Uber, que es un modelo de trabajo muy diferente del modelo laboral organizado del siglo XX. Entonces, cada persona es su propio jefe. Cada persona es su propio contratista. Wari no tienen derechos laborales tradicionales. Cada uno se las arregla por su cuenta, eligen sus horarios, pero entonces no tienen red de seguridad. Eso ha sido una invención de Silicon Valley, en cierto modo, como todo se vuelve hiperindividualizado, sacado de los lugares de trabajo tradicionales. Porque los espacios laborales donde la gente aprende las tradiciones de la solidaridad, ayuda mutua y apoyo, la organización como una unidad. Una vez que quitas eso, la gente tiende a tomar decisiones individualistas basadas en el beneficio a corto plazo en lugar de pensar en construir bloques y opciones más amplias a lo largo del tiempo. Creo que Silicon Valley es tal vez más importante no solo por su retórica, sino por el tipo de transformación de la vida social que está llevando a cabo. En la primera parte de su libro Capitalismo de Fragmentación, usted titula ese capítulo como Islas, en el que habla de la fascinación de Milton Friedman por Hong Kong. ¿Fue Hong Kong el primer laboratorio de lo que el tecnócrata Peter Thiel llama el futuro de las 1000 naciones? Y también le agrego la fascinación de nuestro propio presidente por el modelo de Irlanda, que también es una isla. La historia que cuento en ese libro es sobre dos cosas que sucedieron en paralelo en el siglo XX, que no pensamos juntos tanto como deberíamos. Una es el fin de los imperios y la aparición de los estados-nación. Pero el otro es el auge de las empresas multinacionales. El Estado-nación, al menos en teoría, se basa en la soberanía popular y la gente expresa su voz a través de la elección de los políticos. Pero al mismo tiempo, esta nueva fuerza muy importante en la historia del mundo es la corporación, que no se basa en la soberanía popular, se basa en la propiedad personal y la toma de decisiones de accionistas sobre la base de cuánto han invertido en la empresa. Un lugar como Hong Kong era muy atractivo para Milton Friedman y muchos otros libertarios porque parecía ser un espacio similar a una nación que funcionaba más como una corporación. Así que no había democracia, no había estado de bienestar, no había real autodeterminación en el sentido tradicional. Solo había una especie de economista designado secretario de Finanzas que tomaba las decisiones que parecían más eficientes para el resto del territorio. Un lugar pequeño como Dubái también reproduce ese modelo en el que la mayoría de las personas no son ciudadanos. La mayoría de la gente puede ser deportada en cualquier momento.
y las decisiones se basan más en la eficiencia y el crecimiento que en la justicia social o la igualdad. Y muchos libertarios, Milei incluido, miran al mundo y tratan de encontrar lugares que parecen operar con ese principio, ya sea Singapur o Irlanda en la era del tigre celta. Estos lugares se convierten en una especie de islas de fantasía en las que proyectan una idea de una mejor versión de la política, donde los principios económicos son más importantes que los políticos. Nayib Bukele, en El Salvador, también está llevando a cabo un experimento similar. Utiliza tácticas abiertamente autoritarias para encarcelar a un gran número de criminales acusados, mientras que se abre tanto como sea posible a la inversión extranjera y en particular la especulación cripto. Hay cierto encanto en el tamaño pequeño de estos lugares, en especial para la gente que está a cargo de grandes estados territoriales como Argentina, sin duda. Kim, vamos a un corte comercial y volvemos de aquí a 2 minutos. Bueno, continuamos el reportaje con Kim Slobodian. Usted menciona en su libro que a principios de los años 70 había alrededor de 100 zonas económicas especiales en todo el mundo y que hoy esta cantidad llegó a 6.000. Bueno, ¿por qué se ha permitido el crecimiento de tantas zonas económicas por parte de Estados-naciones y cómo esto afecta a la realidad económica mundial? Esto está directamente relacionado con la historia de Hong Kong. Si el atractivo de Hong Kong era que era pequeño, no democrático, sensible a las fuerzas económicas mundiales, más ágil y receptivo de lo que un gran estado podría ser, entonces esa parecía ser una manera de reformar economías escleróticas, lentas o fatigadas. China a finales de los años 70, literalmente, se fijó en Hong Kong en el periodo de liberalización y apertura y empezó a crear pequeños espacios similares a Hong Kong en la costa sur. Shenzhen es el ejemplo más famoso. Y la idea era un modelo al que llamaron gradualismo experimental. Se toma un lugar pequeño, se hace algo como introducir el trabajo asalariado, permitir la propiedad extranjera, eliminar las protecciones sociales y ver si funciona. Si lo hace, se replica al lado. En los años 80 y 90 y 2000, muchos países pequeños, más pobres, miraron esto y decidieron que ellos también necesitaban tomar el modelo de las zonas y utilizarlo como una forma de atraer la inversión móvil. América Central y el Caribe están llenos de estas zonas francas industriales porque con la caída de los costes de transporte, el aumento de los buques con contenedores, se podría dividir el proceso de producción en muchos trozos pequeños, de modo que incluso algo tan simple como una camiseta podría fabricarse en 4 países diferentes. Y cuando llega al país, se queda en un espacio cuasi extraterritorial, donde las leyes son diferentes, las protecciones laborales son diferentes, los impuestos son diferentes. Y todo está diseñado para que la corporación inversora obtenga mayores beneficios. El mínimo desarrollo es lo que los países pobres simplemente tendrían que aceptar. Han proliferado porque son una buena manera de que los inversores multinacionales alcancen el resultado esperado y porque los países pobres se han visto obligados a pensar que es la única manera que tienen de atraer capitales. Esta proliferación de enclaves especiales que usted relata en el capitalismo de la fragmentación, ¿qué consecuencias trae para la democracia, para la pérdida de independencia de los estados, para los recursos de los impuestos? Bueno, lo interesante de la zona económica, que se basó en parte en Hong Kong, una colonia de Gran Bretaña, es que ahora está volviendo a lugares como Gran Bretaña, bajo el gobierno conservador y también bajo el nuevo gobierno laborista. Una de las principales propuestas que tienen para recuperar la fabricación industrial en el país es crear estas pequeñas zonas llamadas puertos francos o zonas empresariales. Y ahí, las consecuencias para la democracia y la corrupción ya son manifiestas.
Una de estas zonas ha sido también el lugar de una enorme corrupción y coimas entre las autoridades locales y los inversores y funcionarios del gobierno. También se convierte en un lugar donde, por definición, se supone que disminuye el control democrático. El objetivo de una zona es que sea una hoja en blanco en la que un inversor pueda escribir sus propias leyes. Las leyes no son creadas por los residentes, no las crea la nación ni los ciudadanos, las crean inversores extranjeros, a la carta, según el tipo de normativa que prefieran. Para mí, ese modelo de que llamo perforación del territorio soberano de una nación es una amenaza real para el sentido de propiedad de la gente sobre los recursos, el territorio, la tierra en la que viven. Y ejemplo tras ejemplo, cuando estas zonas van demasiado lejos, a menudo son rechazadas ampliamente por las poblaciones locales. El ejemplo más reciente es Honduras, con la creación de algo llamado Prospera. En las últimas elecciones diseñaron medidas para volver ilegales estas zonas creadas. ¿Cuánto influyó la ciencia ficción en la ideología de Silicon Valley, el metaverso de Zuckerberg, el turismo espacial de Elon Musk, la posibilidad de la inmortalidad y prolongar la vida 200 o 400 años? ¿Hay una apropiación del capitalismo tecnológico, del lenguaje de la ciencia ficción, con su máximo exponente Neil Stephenson, el autor de Snow Crash? Es una pregunta interesante. El capitalismo americano siempre se ha basado en alguna visión del futuro, incluso del futuro lejano. Quiero decir, si fuiste a la Feria Mundial de Nueva York en los años 30, verías imágenes de la forma en que el capitalismo industrial iba a traer la ciencia ficción de futuros coches voladores, la capacidad de crear alimentos a la orden y cosas por el estilo. Una visión del futuro, incluso lejano, es parte de la forma en que el capitalismo americano se ve y se vende a sí mismo. Es una especie de hilo común. En el caso de Silicon Valley, obviamente, el hecho de que gran parte de ella se basa en esta relación con otras personas a través de una pantalla y a menudo de un avatar, que es una versión imaginaria de ti mismo, hace que la cercanía de la vida cotidiana a los videojuegos sea mucho mayor y por lo tanto hace que sientas como si estuvieras literalmente escapando a una dimensión paralela con solo entrar en tu perfil de redes sociales o cambiando tu fondo y tu cara para aparecer en tu canal de YouTube. Y Silicon Valley, sin duda, ha hecho todo lo posible para animar a la gente a imaginar que pueden cambiar constantemente de identidad y de lugar, y que esto es tan agradable como su mundo real. Creo que el caso de alguien como Elon Musk es pertinente aquí porque no tanto de la idea de cambio de identidad y escapismo a través de mundos en línea, a pesar de que definitivamente participa en eso, pero más el tipo de temporalidades y marcos de tiempo más largos a través de los cuales él piensa acerca de la civilización. La idea se ha extendido entre la clase intelectual de Silicon Valley de que la humanidad está en un proceso de fuerte declive demográfico y que antes de que nos demos cuenta, los seres humanos se van a extinguir, necesitamos rápidamente reproducirnos más. Y lo que es más importante, tenemos que encontrar la manera de que las generaciones futuras puedan seguir viviendo una vez que los recursos del planeta tal vez se agoten. La fijación de Elon Musk en la idea de la civilización multiplanetaria no es para él ciencia ficción, sino solo una extensión de las ideas de la ciencia demográfica. Creo que su apego a alguien como Trump puede explicarse fácilmente por el hecho de que si crees que necesitas ir a Marte, ir a otros planetas, entonces necesitas tener mucho dinero y la mejor tecnología disponible. Entonces utilizas todos los recursos que puedes y tiene sentido luego encontrar socios en el sector privado y en el público
En su caso, creo que hay un verdadero sentido de la misión impulsada por la amenaza a la que se enfrenta la humanidad, que ha sido alentada por la ciencia ficción, pero en su mente también basada en una extensión de las tendencias científicas reales. Se dice que Elon Musk tiene 11 hijos y usted escribió un artículo en The New Statesman titulado Elon Musk quiere que tengamos más hijos. ¿Hay una real preocupación por la despoblación del mundo con la reducción de los índices de natalidad o es parte de esa batalla cultural en contra de la ideología de género, el rol de la mujer y el propio feminismo? Ciertamente hay algo de verdad en la afirmación de que, en general, las tasas de natalidad están empezando a alcanzar un pico y comienzan a descender en los países más prósperos. El título que eligieron para ese artículo fue Elon quiere que tengamos más hijos. Pero creo que eso depende de a quién nos refiramos, porque no parece estar hablando positivamente sobre las todavía altas tasas de natalidad en el África subsahariana. Parece que le preocupa que algunas poblaciones se reproduzcan y otras no. Lo que creo que significa para alguien como él es, obviamente, una fijación en la reproducción de su propio ADN. Pero también, como es común en ese círculo, hay una preocupación acerca de las diferencias grupales en la inteligencia y un temor de que las personas menos inteligentes tienden a reproducirse más, lo que conduce a un deterioro cognitivo con el tiempo. Es una obsesión en Silicon Valley desde hace más de 60 años, la idea de que hay una disgenesia o un descenso de la inteligencia. Y en torno a eso, diría que hay muchas menos pruebas y está mucho más claro que una fijación en las tasas de natalidad, una fijación en el coeficiente intelectual, se convierte en realidad en otra forma de contener las demandas de igualdad de género, la igualdad racial y los derechos civiles. Una vez más, es algo que tiene un núcleo de verdad científica, pero la forma en que lo recoge y utiliza este frente común es para luchar contra los progresistas socialistas de izquierda que se interponen en el camino del crecimiento y la expansión capitalista. Entramos ahora en su último libro, el que va a publicar en 2025 y se titula Los bastardos de Hayek, raza, oro, coeficiente intelectual y capitalismo de extrema derecha. Usted que es historiador de las ideas y se ha especializado en la ideología neoliberal, me gustaría que le hiciera una síntesis a nuestra audiencia de la tesis de su libro. Bueno, ayuda a pensar en el neoliberalismo como un movimiento intelectual que abarca ya casi un siglo. Si lo piensas desde los años 30 hasta el presente, la gente que cree en la libertad económica por encima de todo han visto una serie de enemigos diferentes en diferentes momentos de ese periodo. Así, en los años 30, los fascistas estaban a la derecha y los comunistas a la izquierda. Tras la Segunda Guerra Mundial, el fascismo fue técnicamente derrotado. El comunismo fue más o menos contenido. Así que el nuevo enemigo para los liberales, economistas liberales o neoliberales, devino en los socialdemócratas. La gente que estaba construyendo el estado de bienestar, que estaban creando demasiados derechos económicos y prestaciones que la gente podía reclamar, se convirtió en el verdadero objetivo. Para Hayek, el camino a la servidumbre no tenía tanto que ver con los comunistas como con los socialdemócratas que estaban introduciendo la idea del colectivismo en la vida cotidiana. Podría decirse, luego del ascenso de políticos neoliberales como Reagan y Thatcher y demás, los socialdemócratas estaban en declive y se puede pensar que la batalla estaba ganada. Pero lo que describo en mi libro es como desde los años 90, sobre todo, ha habido un temor de que el nuevo comunismo es verde, como alguien dijo. Los activistas del clima, los ecologistas son ahora el principal enemigo de los que defienden la libertad económica. Las personas que luchan por los derechos de las mujeres, la igualdad racial, la acción afirmativa, los derechos indígenas, dar derechos a los bosques, a los ríos, el tipo de cosas que la gente realmente ha celebrado en América Latina,
en particular en el último par de décadas, son vistos por los neoliberales como la punta afilada de la lanza por lo que ahora hay que combatir. ¿Y cómo luchan contra ello? Mi libro lo cuenta. Intentan fundamentar su propia política en una nueva apelación a la naturaleza. No es algo abstracto como la libertad, pero es como si hubiera jerarquías construidas en la naturaleza. Hay un redescubrimiento del racismo científico. Estas ideas de la ciencia IQ, la superioridad del oro sobre el dinero, también se vuelven importantes en algunos espacios políticos. El retorno a la naturaleza para luchar contra la nueva amenaza comunista de los verdes y las feministas es la historia que cuento. Es bastante obvia. Cualquiera que siga la política, estoy seguro que en Argentina y en muchos otros países sabrían exactamente a qué me refiero. Este miedo al marxismo cultural, que no es el marxismo tradicional de la clase obrera y la fábrica, sino que supuestamente está en las universidades y el tipo de cultura online de la nueva izquierda. Así que le estoy dando una especie de base intelectual a esa historia que todos reconocemos, pero para la que aún no tenemos mucho contexto. Podríamos decir que la crisis financiera de las hipotecas en el 2008 marca un punto de inflexión que luego abrió el camino a la primera presidencia de Donald Trump, luego al Brexit, y hasta ese momento había una especie de hegemonía progresista en la política mundial. Podríamos decir que se equivocó el progresismo al no haber tenido más en cuenta lo que en ese momento eran minorías conservadoras y que luego de la pandemia vimos crecer exponencialmente, no sé si ya para llegar a ser mayorías, pero sí para disputar la hegemonía de las mayorías progresistas. Mi principal reserva con la forma en que se narra a menudo el 2016 es que se describe como un momento en que había una especie de unidad política de izquierda a derecha, supuestamente, que luego fue interrumpida por este grupo de personas que habían sido abandonadas por la globalización, que estaban enojadas porque no se habían beneficiado de igual manera que los ricos, se expresaron pidiendo salir de la Unión Europea, votando por Trump, votando por Alternativa para Alemania o al Partido de la Libertad en Austria. Estas cosas se describieron como una especie de voto de protesta contra la globalización o incluso un voto de protesta contra el propio capitalismo. Y si nos fijamos un momento en el tipo de gente que hizo fila para votar por el Brexit y por Alternativa para Alemania o el Partido de la Libertad de Austria, no está nada claro que se trate de la parte más desposeída y desfavorecida de la población. Existía ese elemento, pero también algunas de las personas más ricas del Reino Unido votaron por el Brexit, por Trump, por AfD. Así que había una especie de descontento que unía, creo, a gente que se había quedado genuinamente sin trabajo por la externalización en Estados Unidos, por el colapso de la fabricación industrial en el norte de Inglaterra. Había una coalición entre ellos y una parte de la clase más rica que sentía que este clima político progresista que estás describiendo estaba sofocando su propia capacidad de hacerse aún más y más rico. Fue una coalición entre los hiperricos y los marginados. Creo que podría haberse evitado o moderado si se hubiera prestado más atención de antemano a los efectos de desplazamiento de la globalización. Quiero decir, yo simpatizaba en 2016 con Bernie Sanders y su mensaje durante décadas antes de 2016 había sido exactamente este. No veamos a la gente solo como consumidores que solo quieren precios cada vez más bajos para sus televisores y su ropa, sino veámoslos como trabajadores que viven en lugares específicos. Hay comunidades que están siendo sacudidas por el cambiante panorama de la globalización.
Por eso creo que oponerse al lenguaje natural de la globalización, que no era más que una tormenta sobre la que los políticos no tenían ningún control y ante la que solo podían rendirse, fue claramente un error. No creo que se trate de políticas progresistas versus políticas reaccionarias. Creo que se trataba de la capacidad de recuperar el control sobre los procesos económicos a través de medios políticos. Y ciertamente hubiera sido inteligente que los partidos de izquierda hubieran actuado de manera más asertiva antes de 2016. Entonces, ¿usted cree que es posible el desafío de crear una sociedad próspera que pueda unir principios democráticos y al mismo tiempo crecimiento económico genuino? Absolutamente. Creo que la verdadera tragedia entre muchas de estas últimas elecciones en Estados Unidos es que el experimento que estaba llevando a cabo el gobierno de Biden se truncó. Lo que estaban tratando de hacer era muy significativo. Estaban intentando repensar el papel del Estado en la transformación de la demanda del mercado desde un modelo de capitalismo más cargado de carbono a uno más liviano de carbono, idealmente descarbonizado, con muchas menos emisiones, en el que la gente siga teniendo buenos empleos, mejor acceso a guarderías, a la educación, a los servicios sociales. Hubo un verdadero esfuerzo para reafirmar la capacidad del gobierno de tomar decisiones políticas, no solo en función de la eficiencia, el valor para los accionistas, la próxima temporada de informes del mercado de valores, sino algo basado en una idea más amplia del cuidado y la sostenibilidad a largo plazo. Esto se topó con obstáculos en los primeros 4 años de la administración Biden, sin duda. En parte, había gente de su partido que no estaban convencidos, por lo que bloquearon los aspectos más grandes. En parte estaba el problema de la inflación aún del COVID. En parte estaba el hecho de que querían que todo esto se transmitiera a través de Wall Street y darles a demasiadas personas del sector financiero su propia tajada de todo esto. Y al final salió mal. Pero Roosevelt tuvo varios mandatos para llevar a cabo su transformación del capitalismo americano. Biden solo tuvo uno, y a pesar de que económicamente estaba cumpliendo a un nivel muy alto, los votantes no estaban convencidos, tenían otras preocupaciones, y las tasas de interés seguían siendo demasiado altas. Las cosas estaban como conspiradas. Creo que hay mucho margen para reformar el modelo actual de capitalismo, independientemente de si existe o no un modelo a largo plazo que pueda mantener nuestro nivel de vida al mismo nivel actual sin ningún sacrificio y al mismo tiempo adaptarnos al cambio climático. De eso estoy menos seguro. Hay mucho espacio para la reforma. Las perspectivas de supervivencia a largo plazo, creo, siguen pareciendo un poco. ¿Y qué lugar cree que va a ocupar China, tanto en el auge de las extremas derechas como en el futuro del mundo? El papel de China es realmente interesante y difícil de separar de la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania en los últimos años. Una cosa que ha sido muy interesante y sorprendente, creo, para muchos estadounidenses, ha sido cuán resiliente resultó la economía mundial tras el intento de Estados Unidos de aislar económicamente a Rusia y ponerla en una especie de cuarentena económica tras la invasión de Ucrania. Si uno estuviera leyendo el diario aquí, se suponía que esto mataría inmediatamente a la economía rusa. El resto del mundo se vería obligado a alinearse con la campaña de aislamiento liderada por Estados Unidos y que la guerra terminaría por medios económicos. Obviamente, eso no sucedió en absoluto. La mayor parte del mundo, en términos de población, no se sintió obligada a tomar partido en uno u otro lado del conflicto. Están felices de seguir comerciando con Rusia. China, sobre todo, está dispuesta a jugar a dos bandas si le resulta económicamente rentable. Creo que la gran historia de los 2 últimos años es la conciencia de este bloque BRICS, de actuar sin necesidad de contar siempre con la aprobación de Estados Unidos. En mi opinión, todavía tenemos una situación paradójica en la que el mundo sigue funcionando con el dólar estadounidense, pero Estados Unidos ya no tiene la capacidad, al parecer, de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer.
El poder económico de China es ahora lo suficientemente grande para ser un socio comercial alternativo. Son un tipo alternativo de financiación del desarrollo. Son una fuente alternativa de inversión en cosas como el gran puerto que acaba de inaugurarse en Perú hace un par de meses, permitiendo ahora a los buques portacontenedores ir directamente de China a Sudamérica de una manera que antes no podían. China está abriendo nuevas opciones políticas para diferentes países del mundo, lo que resulta muy incómodo para Estados Unidos, pero es algo con lo que tienen que aprender a vivir. Es más difícil imaginar si esto creará o no una opción más para una alternativa que no sea de extrema derecha, porque creo que en Europa, Estados Unidos va a presionar muy duramente a sus socios europeos PRA que apoyen el aislamiento de China y Rusia, y van a ser menos permisivos de lo que había sido incluso la administración Biden en este frente. Probablemente va a aumentar la polarización dentro de la propia Europa. Pero si prestamos atención al resto del mundo, veo una posibilidad de no alineamiento como algo positivo para el abanico de opciones políticas. Usted dijo en una entrevista reciente, en términos prácticos es importante observar que el mundo está girando más en dirección hacia lugares como Rusia, Arabia Saudita o China que hacia Hong Kong, Liechtenstein o el metaverso. ¿Ve un auge de los nacionalismos y qué implicancia tendría para la democracia ese auge de los nacionalismos? Lo que quise decir fue que esta idea de que el Estado ideal es una especie de plataforma reducida a la que se pueden unir nuevos proyectos políticos y económicos, ¿por qué Hong Kong tuvo éxito? Porque podían crear una nueva fábrica de la noche a la mañana para cualquier nueva pieza de ropa que se necesitaba crear con muy bajos gastos generales y bajos salarios. Durante mucho tiempo parecía que la manera de ganar en la globalización era simplemente que las barreras de entrada fueran muy bajas, las ganancias muy altas y permitir la máxima maniobrabilidad. Hoy en día, creo, especialmente con la necesidad de un I+D que demande mucho capital para las tecnologías de vanguardia, ya sea en el hidrógeno verde o la IA, significa que no se puede ser solo una plataforma, una isla vacía en algún lugar donde la gente viene y hace sus actividades. Es necesario tener algún tipo de cofre del tesoro y algún tipo de capacidad de gasto estatal. Y los países que han creado grandes fondos soberanos, lugares como Singapur, Arabia Saudita, incluso Noruega, tienen la idea de que el Estado no es solo una especie de espectador en la globalización, sino que necesita participar activamente en el fomento de la inversión, la investigación, etc. Así que Estados Unidos no ha aprendido realmente esa lección. Al menos Trump no hizo mucho en términos de inversión proactiva por parte del Estado en el tipo de tecnologías que eran necesarias. Se lo dejó al sector privado. Creo que la gente se sentirá cada vez más atraída por las fuentes de capital y lugares como Arabia Saudita, que todavía están extrayendo petróleo en un entorno de demanda de petróleo, son los que empezarán a parecerse más a los modelos dignos de emulación. Y finalmente, ¿usted siente algún olor a 1933, a cierto resurgimiento de una ideología parecida al nazismo? Siempre he sido bastante escéptico de la comparación entre la política de Donald Trump y la política del fascismo o el nazismo por un par de razones. La principal es la diferencia de la base económica de los dos países. El fascismo, como el socialismo, surgió de la clase obrera industrial, ¿no? Surgió de una situación en la que la gente era arrastrada del campo a las ciudades y a las fábricas en condiciones horribles, donde se autoorganizaban para tener una vida un poco mejor y luego llevaban su poder a la política mediante la creación de partidos de masas, como el Partido Demócrata. Y los nazis vieron ese éxito y lo utilizaron, pero seguía basándose en un gran número de trabajadores organizados, dirigidos, en ese caso, hacia un proyecto de expansión militar, conquista y genocidio.
Como digo en el libro, los Estados Unidos está en un proceso mucho más de fragmentación capitalista que de unificación fascista. No me parece que haya ningún tipo de impulso hacia cualquier proyecto de creación de un nuevo hombre común, como hicieron los nazis, a través de la sociedad civil, desfiles, manifestaciones masivas, todos siguiendo el mismo conjunto de escritos por alguien como Hitler. No es en absoluto la situación en la que se encuentra Estados Unidos, que está cada vez más metida en sus casas, sus pantallas y teléfonos. Es un tiempo de gran individualización con muy pocas excepciones. Y en lo militar hay mucha fatiga. Sí hay peligros ahora para el orden mundial. Se podría decir que no se debe a que Estados Unidos esté a punto de lanzarse en una guerra de conquista mundial, sino en parte a que se está retirando de su antiguo modelo de actuar como paraguas de seguridad para gran parte del mundo. Creo que Europa está muy preocupada, no por agresión militar por parte de EUU, sino por su relativo pacifismo. El hecho de que lleguen a un acuerdo con Putin, obliguen a los países a aumentar los gastos militares, retiren una garantía de seguridad para los socios de la OTAN, es un tipo de amenaza diferente a la que planteaban los países fascistas en el año de la Gran Revolución, y creo que en muchos aspectos esa analogía nos engaña más que iluminarnos. Muchas gracias quienes lo odian por esta hora de reportaje. Fue un placer volver a entrevistar a usted después de 4 años. Thank you, it's been a pleasure.